Hemos aprendido que en el Antiguo Testamento tenemos la circuncisión y la Pascua como señales sacramentales. ¿Sí ha sido claro? Son señales que tienen un predicamento. ¿Qué es un predicamento? Es una exigencia insalvable que nosotros a veces no comprendemos, que es de manera perpetua, y debemos comprender de manera perpetua. Casi todas las ordenanzas que se dieron en el Antiguo Testamento fueron dadas en ese contexto. Recordemos que en el Antiguo Testamento están la promesa del Mesías. ¿Cuándo se cumple la promesa del Mesías? Sí, claro, cuando Él viene, cuando Él se encarna, nace de María, luego va a la cruz del Calvario, toma nuestro lugar, muere, haciendo justicia o satisfaciendo la justicia de nuestro Dios, donde toda la ira del santo Dios de Israel, del Dios manifiesto en todo el Antiguo Testamento, ese Dios que es todopoderoso, eterno, creador, trino, inmanente, omnipresente, omnisciente, pudiéramos decir toda la lista de atributos de Dios, derrama su ira sobre su precioso Hijo, Jesús de Nazaret. En ese preciso momento, nuestro Señor entrega su espíritu y muere, para el tercer día resucitar de entre los muertos y manifestar que Él ha vencido la muerte, ha satisfecho la justicia de Dios, y nosotros tener vida en Él. Por eso Hebreos 11 dice que todos los que pertenecen al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, solo tienen un solo requisito para ser salvos. ¿Cuál es, pastor? La fe. De ahí pare de contar. Todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ese pueblo que es evidente, ese pueblo donde Dios está manifestando su gloria, donde Él dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ha caminado durante 4000 años hasta el cumplimiento en Cristo Jesús bajo dos señales, una de pertenencia y otra de comunión. O sea, todos los que eran circuncidados llegaban en el momento que tenían que participar de la Pascua de Dios. Recuerdan que el Señor Jesús en Lucas 22 dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, porque no la volveré a comer hasta cuando vuelva. El santo Dios que tomó carne y estuvo entre nosotros deseaba esta participación de la Pascua, de este sacramento de comunión, de decir, Dios está con nosotros. Pero estas dos señales estaban bañadas, o estos señales, sellos, signos y símbolos del pacto eterno de redención, estaban bañadas de sangre, eran dolorosas y eran amargas. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar por qué razón? Porque la circuncisión tiene que ver con dolor. Uno se corta un dedito y le duele. ¿Cómo será por allá? Para que nosotros dimensionemos. No era algo sencillo ni fácil. Sin embargo, en nuestra gráfica tenemos que recordar que eran unas señales perpetuas. El cordero tenía que ser un cordero sin defecto de 1 año, o sea, un cordero joven, que tenía que ser no solamente sacrificado, sino quemado totalmente y consumido. O sea, no se podía dejar un pedacito. Eso tiene que hablar, eso habla de Cristo y habla de la satisfacción de Dios. Que o sea, solo Dios en Cristo Jesús tiene esta satisfacción. Por eso las palabras del Señor
cuando el Señor Jesucristo se manifestaba como Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, nosotros tenemos que comprender que estas señales perpetuas apuntaban a la obra de Cristo. Nuevamente, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Dios tenía su pueblo, Dios los añadía al pueblo, pero Dios es el único que podía evidenciar esta señal. Esta señal no confería la salvación, no confería tampoco ningún poder ni nada extraño. ¿Qué era lo que conferían estas señales en el Antiguo Testamento? Que iban a ser criados como parte del pueblo de Dios, con todos los beneficios de estar dentro del pueblo de Dios. Ustedes, por asistir a una iglesia del Señor, ya reciben una bendición. Ahora, si son salvos, pues esa es la bendición mayor. Pero todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, toda niña, toda señorita que es criado en los caminos del Señor, pues será un ser humano completamente diferente. Es una señal que trae unas bendiciones temporales y en otros casos no solamente temporales, sino perpetuas o para la eternidad. O sea, tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesucristo, Él en la cruz del Calvario, derrama toda su sangre, asume todo el dolor de la cruz. Son estas señales que eran sangrientas y dolorosas, y no eran de alegría, sino eran de aflicción. Nosotros ¿qué tenemos que comprender? Que estas señales, al cumplir Cristo su venida, tienen que cambiar. Y el único que las podía cambiar era nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente la misma gráfica, pero ahora nos vamos a referir al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos las dos señales sacramentales, una que es de pertenencia. ¿Cómo sabemos las personas que pertenecen al pueblo de Dios? Inmediatamente cualquier persona dice: aquel que ha sido bautizado. Nadie puede decir que pertenezca al pueblo de Dios y decir: yo no me quiero bautizar, porque decimos está negando a Dios y está negando la obra de Dios. ¿Y quiénes son los que participan de la cena del Señor? Los bautizados. O sea, nosotros no podemos decir, claro, hay muchos hermanos que a veces vienen de visita, pero nosotros hacemos la advertencia según 1 Corintios 7. Entonces nosotros, ¿cuál es la advertencia que hacemos según 1 Corintios 11, perdón, no 7, sino 11? Decimos que no deben tomar la cena indignamente. Tomar la cena indignamente, ¿qué significa? Que sea sin corbata, que sea sin vestido. Exacto. Es una persona que tiene que discernir el cuerpo de Cristo. Para discernir el cuerpo de Cristo tiene que ser una persona que fue instruida en los caminos de Dios, que pertenece al pueblo de Dios. No es un aparecido, es alguien que pertenece oficialmente, legítimamente al pueblo de Dios. Ahora voy a pasar a explicar la palabra sacramento. La definición, la palabra sacramento, yo ya les había dado una alusión a ella, cómo fue compuesta etimológicamente. Sin embargo, la palabra sacramento viene del latín sacramentum, lo que les decía hace un momento, o juramento sagrado. Fue un término escogido por San Jerónimo. ¿Quién es San Jerónimo? No me van a decir que es un santo católico, porque si no, me toca mandarlos a estudiar patrística. ¿Quién fue San Jerónimo? Fue un pastor de una iglesia, un estudioso de la palabra de Dios, que en 1383 al 406 después de Cristo, él la usó dentro de sus traducciones para hablar de la palabra misterio.
para hablar del bautismo y para hablar de la cena del Señor, ya que la iglesia de Cristo en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, en la Reforma, todos tenían la comprensión del bautismo y de la cena tal como yo se los estoy enseñando. Ellos no tenían ninguna diferencia. Si nosotros vamos a una confesión de fe que ustedes están estudiando, que es la de 1643, ¿están estudiando la original o la copia? Bueno, entonces hay una confesión de fe anterior a la de 1689, que es la confesión de fe de Westminster, donde 159 hombres, los más eruditos de la sociedad inglesa, escocesa e irlandesa, hombres estudiosos que dominaban el latín, dominaban sus lenguas vernáculas y el idioma inglés, ellos se pusieron a estudiar las escrituras y a decir qué es lo que creían. Y ellos dieron dentro de este documento lo que creían sobre el bautismo y sobre la cena del Señor. San Jerónimo o Jerónimo fue un pastor de una iglesia. Entre los siglos IV y V y VI, los hombres o los pastores de las iglesias se les llamaban padres. A veces nosotros decimos, no, es que a los padres se llaman a los curas. También saben cómo se les llamaban a los pastores, se les llamaban papas. No es que hubiera un papa, sino, ¿por qué? Porque papa se le usa, señora. Porque es como la historia lo registra, así como San Agustín, así como podremos decir San José, porque la Biblia nos llama santos, amados, San Pablo, porque son santos, son apartados. O sea, era un término que se usaba para los documentos oficiales de hombres eruditos en la fe. En esos tiempos, los documentos que reposan del siglo III, IV, V, VI, VII, va a hablar de los sanos. Pero lo que está diciendo que eran los pastores, los teólogos, los filósofos de la iglesia. No era porque eran hombres canonizados. De hecho, eso de canonizar hombres es algo muy moderno de la iglesia católico romana, después del siglo XI, que ellos empezaron a tener santos y beatos y otras cosas. Pero queremos responder qué es la palabra, o qué es un sacramento, mejor. Es un medio de gracia. Los sacramentos son medios de gracia externos de ordenanzas divinas instituidas por Dios, los cuales por medio de signos tangibles representan, sellan o aplican a los creyentes la gracia divina personificada en Cristo Jesús, así como los beneficios del pacto de gracia. ¿Qué es lo que quiere decir toda esa expresión o esa frase o esa oración? Que los sacramentos están comunicando algo. No es que confieren gracia. La Iglesia Católica Romana bautiza a los niños para quitarles el pecado original. De hecho dice que si tú no bautizas a tu hijo, él sigue siendo un morito. ¿Sí han escuchado eso? ¿Qué es un morito? Es un hombre que no es parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo son parte del pueblo de Dios? Todos los hombres que son bautizados, que con el bautismo se quita el pecado original. ¿Qué es lo que hemos hoy aprendido? ¿O qué es lo que estamos aprendiendo? Que el sacramento de la circuncisión no era para quitarles nada ni añadirles nada, sino como una evidencia que pertenecían al pueblo de Dios. O sea que a partir de ese momento iban a ser discípulos, que iban a ser instruidos. Recuerdan que Jacob tuvo 2 hijos. ¿Cuáles fueron? Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Muy bien, estos 2 hijos, gracias por ponerme en contexto, la enfermedad me está haciendo efecto. Pero Dios dice: a Jacob amé
mas a Esaú aborrecí. ¿Los dos fueron circuncidados? Sí. ¿Los dos fueron instruidos en el camino de Dios? Sin embargo, solo Dios se agradó de Jacob por alguna razón. Y uno diría, ¿qué papá le pondría engañador a su hijo? ¿Ustedes se imaginan la dificultad del pobre Isaac? Porque Isaac, cuando nace su primer hijo, dice, ¡wow! Tengo un hijo. Y se va a llamar Esaú o Edom. Pero sale otro hijo. Él se sintió engañado. Por eso le puso Jacob. Pensaba que era uno, pero venían dos. Aunque la esposa sí sabía que eran dos. Y posiblemente ella confió en esa promesa de ese sueño que tuvo, en que había un conflicto en su vientre. En ese tiempo no había la ecografía para saber ni qué era, ni cuántos iban a venir. La ecografía que tuvo nuestra hermanita fue la del ángel. Pero pues hay que comprender lo que sucedía. La circuncisión no salvaba a nadie, pero la circuncisión le daba a los dos hijos las bendiciones temporales de pertenecer al pueblo de Dios. Y vemos que uno de ellos, a pesar de ser un hijito de mami, porque Jacob estaba con la mamá siempre, permanentemente. ¿Y Esaú con quién estaba? Con el padre. Isaac se sentía orgulloso de su hijo, un hombre alto, buen mozo, velludo, cazador, y encima cocinaba, y cocinaba, se supone, muy bien. Y él no fue el hijo elegido por Dios. Los dos se circuncidaron, sí. Los dos participaban de la Pascua también. Los dos tuvieron beneficios también. ¿Recuerdan cuando Jacob vino a pedirle perdón a Esaú? Vino con unos regalitos, ¿no? Tal vez como traemos a veces a la iglesia. Se ríen. No, porque ¿cuántos presentes trajo Jacob para Esaú? Muchísimos. Jacob era riquísimo. ¿Y qué dice Esaú? Quédate con tus regalos, Dios me ha bendecido. ¿No es verdad? Esaú no necesitaba nada de su hermano. Solo se reconciliaron. ¿Para qué? ¿O por qué yo quiero hacer? Porque la señal pactual o sacramental no tiene que ver nuevamente con ningún beneficio que se dé cuando se efectúa. No es ningún poder mágico, no es ninguna cábala, no hay nada en él. Solo hay una evidencia que se pertenece al pueblo de Dios y se participa de los beneficios temporales de ser parte de ese pueblo de Dios. Igual que la Pascua. Ahora nosotros, cuando encontramos y hablamos de la palabra sacramento y hablamos de la palabra bautizo y cena del Señor, tenemos que tener esta misma comprensión. Por eso nosotros, cuando vemos muchas personas bautizadas, puede que sean cristianos verdaderos, pero puede que no. No importa cuánto lo examinen, cuánto se aprenda, cuánto quiera caminar con Dios, si no es de Dios, no es de Dios. La Biblia dice que el Señor tiene misericordia del que quiere tener. Y hay muchos hombres que nosotros del Antiguo Testamento, posiblemente en un tiempo de su vida, no lo calificaríamos como hermano en Cristo. Un ejemplo: ustedes querían con el rey David enamorado de Betsabé a cada miembro de la iglesia. Lo excomulgan. ¿O qué harían con un Sansón disparándole a todas las hermanitas hacia afuera? No dejaba escobita con falda. Entonces, nosotros tenemos que comprender, mis amados hermanos, que los sacramentos del Antiguo Testamento, en cuanto a las cosas espirituales significadas y manifiestas por ellos en una sustancia con el Nuevo, son los mismos. Solo quiero leer esta cita de 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron una misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían. Y la roca era Cristo. Fíjense que la cita que usa Pablo nos está hablando que todos disfrutaron o participaron de las bendiciones del Antiguo Testamento, de las promesas pactuales. Ahora yo les hago una pregunta: ¿todo el pueblo que pasó el Mar Rojo fue salvo? La mayoría. No sabemos, pero la Biblia sí dice que de la mayoría Dios se desagradó, que a la mayoría Dios los mató. Hubo uno y otro juicio, circuncidados y participando de la Pascua. Para que nosotros comprendamos, porque nosotros, aunque creemos en los sacramentos, no somos sacramentalistas. Jairo. Sí. Más adelante voy a responder esa parte cuando trate propiamente por qué es un medio de gracia y qué es un medio de gracia. Pero pensemos solo en una cosa: ¿la iglesia es un medio de gracia? ¿Sí o no? ¿Están en la iglesia? Respóndame, ¿es un medio de gracia, sí o no? Listo, solo para tener una idea. ¿La oración es un medio de gracia? ¿La palabra es un medio de gracia? Ahora voy a hacer otras preguntas. ¿Todos los que asistan a la iglesia se salvan? ¿Todos los que oran se salvan? ¿Todos los que leen la palabra se salvan? Solo es como para que tengamos eso en mente y yo poder responder. Yo creo que ya respondí, pero simplemente es para poder pensar y meditar. ¿Por qué usamos la palabra sacramento? Y hay que pensar que hay una relación de la ceremonia y de la verdad espiritual. Hay en cada sacramento una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada, de donde llega a suceder que los hombres y efectos del uno se atribuyen al otro. ¿Qué es lo que quiere decir esta oración? Cuando nosotros estamos celebrando un sacramento, ¿por qué Abraham circuncidó a Isaac? ¿En qué estaba pensando él? En el mandato de Dios. Él pensaba que con la circuncisión había un poder, algo que iba a pasar sobre ese muchacho. No. Sencillamente era un acto de obediencia a Dios, porque Dios le había dicho: todo varón que naciera. Cuando se participaba de la Pascua, ¿ellos qué recordaban con la Pascua? Recordaban que habían sido esclavos, recordaban que Dios los había librado con poder, recordaban que Dios estaba con ellos y que había un cordero sobre el cual caía toda la ira de Dios. Básicamente eso era lo que ellos recordaban en la Pascua. ¿Había algún poder, algo que se infería en ellos? Pero ¿qué es lo que dice Dios que hagan perpetuamente estas dos señales? Dice que hagan esas dos señales para recordar su pacto. Y el pacto de Dios sí tiene poder, que es un pacto de generación en generación. O sea, hay una verdad espiritual. Perdón, yo quisiera que usáramos otra palabra en vez de espiritual, porque a veces a lo espiritual estamos pensando en lo místico, en lo como mágico. No. Vamos a usar, hay una verdad teológica, una verdad con Dios. Abraham sabía que al circuncidar a su hijo, este hijo no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. ¿Y cuál era la base de su confianza? Este es mi pacto, sobre ti tendré una nación, tendré un pueblo. Hay una ceremonia que tiene una verdad espiritual o teológica que está hablando de la verdad de nuestro Dios, que no tiene que ver con nosotros.
No tiene que ver. Todos los hombres que circuncidaban a sus hijos en el Antiguo Testamento tenían la confianza de que Dios era su Dios. Sí, no sé si es claro. O sea, ¿por qué yo circuncidaba? Yo no circuncidaba para que mi hijo fuera de Dios, sino yo circuncidaba a mi hijo porque Dios era mi Dios y yo le obedecía a Él. Y su promesa pactual es de generación en generación. Todas las bendiciones de nuestro Dios, todas las promesas del pacto. Por eso la Escritura dice muchas veces, Dios reclamando a su pueblo, es que sus padres invalidaron mi pacto. Pero Señor, ¿cuál pacto? De que yo sería su Dios y ustedes serían mi pueblo y ustedes no tendrían que servir a dioses ajenos. No es que Dios estaba cambiando su pacto. O sea, la ceremonia como tal está apuntando a una verdad teológica o espiritual, más allá de decir, este hijo le pertenece a Dios. Sino hay un pacto, hay un pueblo de generación en generación en generación. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros estamos pensando en el sacramento, hay una relación espiritual o teológica o una unión sacramental de lo que yo estoy haciendo. Un ejemplo, por lo menos en nuestra iglesia celebramos la Cena del Señor el primer domingo. Hemos enseñado a la iglesia que es un medio de gracia y es alimento espiritual. Pero cuando vamos a participar de la cena hacemos una claridad. Levantamos el pan y decimos, esto es pan. Levantamos la copa y decimos, esto es vino. O sea, no hay nada raro en esos elementos. Pero dice la Escritura que cuando nosotros hacemos esa ceremonia, ella guarda una verdad teológica o espiritual que dice que estamos conmemorando. ¿Qué es lo que estamos conmemorando? Y la resurrección, porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos? No es que estamos comiendo algo como que mágico, como que me pone así como feliz del momento, no, nada de eso. Bueno, es lo mismo cuando te dicen, séllalo con 50,000. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? O sea, no tiene ninguna cábala ni poder. No, hay una verdad. O sea, la ceremonia que Dios nos manda a hacer apunta a una verdad teológica, espiritual, que no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que es un verdadero alimento. Vamos a hacer un ejemplo. Yo hoy en la predicación yo les decía que los padres oramos por los hijos. Y todo pastor le va a decir, ore por sus hijos. Pero si usted ora por sus hijos, escúchenme muy bien por favor, si usted ora por sus hijos, pero usted no les enseña la palabra, usted no tiene un devocional con ellos por lo menos de 5 minutos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Esa oración está basada sobre nada. Porque no es oración por oración, no es fe por fe. Es instruirlos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Usted puede bautizar, circuncidar, participar de la Pascua y de la Cena y hacer todos los ritos. Sin la palabra de Dios no hay nada. Y la palabra de Dios necesita del poder del Espíritu Santo que obre en nuestros corazones. Y si no, solamente es conocimiento, es religión, solamente es religión. Por eso nosotros te estamos hablando que la ceremonia tiene una relación de lo que nosotros hacemos con la verdad espiritual.
que Dios ha elegido un pueblo. ¿Cuándo nos ha elegido? ¿Cuándo te ha elegido a ti el Señor? Desde antes de la fundación. Muy bien, pero tú, ¿cuándo en tu vida te viniste a enterar? Cuando me salvó. Cuando te llamó. Cuando nosotros circuncidamos o bautizamos a nuestros hijos y a cualquiera que quiere ser miembro del pueblo de Dios, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Ese hombre o ya se salvó, o se está salvando, o Dios lo va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios lo está marcando para que sea instruido en la palabra de Dios. Muy bien. En los años de la Reforma, hubieron unos hombres que se llamaron separatistas en cabeza de un hombre que se llamaba Cranmer, que era el secretario del rey. Era el segundo que tenía el poder que tenía después del rey. Y él creía que los sacramentos conferían gracia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir los que creían que confieren gracia? Que al bautizar a alguien o al darle el pan y el vino, ocurría algo tan misterioso que la persona por el acto era llevado a la salvación. Los reformadores niegan totalmente eso. La concepción bíblica apropiada es que yo hago la ceremonia en un paso de obediencia, no por mí, tampoco depende del ungido de Dios, o sea, no depende del pastor, porque el pastor lo único que hace cuando bautiza es coger agua, derramar en la cabeza de la persona, niño, joven, adulto o anciano, y decirle: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, y es un acto de obediencia. En ese acto de obediencia estamos citando las Escrituras. Al citar las Escrituras por el poder del Espíritu Santo, todos los salvos recuerdan que pertenecen al pueblo de Dios, se gozan con esta verdad y su fe es alimentada. Recordemos que la fe por lo menos tiene 3 aspectos. El primero del aspecto de la fe es el creer. Dios ha dado la fe a todo su pueblo. La Biblia dice como la cantidad que Él ha querido. Si a ti te la dio como un granito de mostaza, puedes mover montañas. Si te la ha dado más poquita, que es lo más probable, pues eres un creyente como tú, como yo, que estamos caminando de la mano de los medios de gracia. ¿Sí me comprende? Nosotros tenemos que comprender que el objeto de la fe es Cristo. ¿Usted cree en Cristo? ¿Y usted? ¿Y usted? Pero de los 3, alguien de los 3 debe tener más conocimiento de Cristo. Yo creo que el pastor, porque él estudia más, está más dedicado a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Si uno tiene un asunto de fe, una pregunta sobre la Biblia, uno posiblemente no viene donde el hermano, va y busca al pastor. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que en ese aspecto de la fe él ha crecido más, pero Dios nos manda a crecer en fe. Los discípulos que dijeron: Señor, aumentanos. Bueno, la fe Dios la da como el objeto que es Cristo. A todos se la da como Dios quiso. Pero la fe va creciendo a través de conocer a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar en ¿qué? No en nuestra propia opinión, sino en el consejo de Dios. Cuando nosotros celebramos las ceremonias sacramentales, ya sea la de pertenencia o la de comunión, nuestra base tiene que ver con nuestra confianza en lo que Dios ha prometido en ese acto de obediencia. O sea, yo no voy a bautizar a mi hijo para que sea salvo. No voy a bautizarme yo porque justo si no me bautizo, no voy a salvarme. De hecho, el hombre en la cruz no se pudo bautizar.
¿Y saben por qué? No había agua, solo vinagre. No, es verdad. No hubo la oportunidad. No es verdad. Entonces nosotros tenemos que pensar, ahora, ¿cuál será el alcance de los sacramentos? La gracia que se manifiesta en los sacramentos, o por ellos o mediante su uso correcto, no confiere ningún poder, porque no hay nada en ellos, ni depende de la eficacia de ese sacramento, de la piedad o de la intención del que administra, sino de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de la institución, la cual contiene, junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una promesa, una bendición para los que la reciben dignamente. O sea, yo voy a hacer o voy a participar de la ceremonia. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. ¿Quién instituyó los sacramentos? Muy bien. ¿Por qué la respuesta es Dios y no es Cristo? ¿Por qué la respuesta es Dios y no Cristo? Recuerdan, exacto, porque está revelado no en la persona de Cristo, sino en los mandatos del Antiguo Testamento dados por Dios. Recuerden que la circuncisión era una señal de pertenencia de sangre, dolor y amarga. O sea, habían días de tristeza. O sea, una persona si circuncidaba a su hijo, tenía que cuidarle la heridita para que no se infecte, por muchas razones. Y si era adulto, era muchísimo más doloroso y más amarga. Y la Pascua también. Cuando Cristo cumple en la cruz del Calvario todas las señales de sangre, de dolor, de amargura, vienen a ser señales completamente diferentes. Completamente diferentes, y van a cambiar. Voy a pasar por alto las citas porque es que hay bastante por cortar. Los sacramentos son señales, sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo, a sus beneficios, para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Esta es la mejor definición porque nosotros no somos sacramentalistas. ¿Sí se comprende qué es ser sacramentalista? Los sacramentalistas piensan que los sacramentos tienen algún poder. Nosotros no somos sacramentalistas. Nosotros usamos los sacramentos como pasos de obediencia que muestran a Cristo, que nos muestran como parte del pueblo de Dios, porque confiamos en las promesas que Dios ha hecho. O sea, yo no me hago la pregunta, no, es que si mi hijo crece, ¿lo tengo que volver a bautizar? O bueno, ya cambié de iglesia. Nosotros tomamos una promesa que está en la Escritura, un mandato, una ordenanza, un juramento santo para poder efectuarlo. Hay ceremonias que la iglesia evangélica ha hecho por años que no son bíblicas. Un ejemplo: se ungen con aceite cosas. Cambiaron el agua bendita por el aceite de ungir. Ya no tienen a Santa Marta, cualquier santo, no voy a decir, pero ahora tienen a San Pastor, que si el pastor no me da la bendición, yo no lo puedo hacer. Mis amados hermanos, hay cosas que nosotros antes hacíamos posiblemente que no eran bíblicas. Una de las ceremonias, y espero me consideren porque posiblemente no estaba dentro del programa, pero una ceremonia que no es bíblica es la presentación de los niños. Cuando se toma Lucas 2 para presentar a los niños, es la cosa más aberrante que pueda haber bíblicamente.
porque no es un mandato de Dios. Ustedes saben en Lucas 2 qué ceremonias se están haciendo. La primera ceremonia es que José está llevando a María, al sacerdote, para la purificación por su parto. Primera ceremonia. La segunda ceremonia que está dentro de ese evento es la circuncisión de Jesús. Él tenía que ser circuncidado por el sacerdote, ya no se circuncidaba en la casa. Una vez que se hubo el templo, los sacerdotes, el ministro de Dios, era el que circuncidaba. Y tercera ceremonia que estaba en Lucas 2 es la dedicación del primogénito. O sea, todo primer hijo, todo varón que abriera la matriz de la mujer tenía que ser consagrado a Dios. Tomar esa ceremonia o esas 3 ceremonias para hablar de la presentación de todos los niños a Dios no es bíblico, porque Dios no nos mandó a presentar a nuestros niños, nos mandó a marcarlos, a bautizarlos, porque son parte del pueblo de Dios, como varones o como mujeres, porque el bautismo es para todo aquel que es discípulo. Como dice Mateo, dice, id y haced discípulos. O sea, todo aquel que yo voy a discipular en Cristo. O sea, ¿qué es lo que me da derecho de abrirle las escrituras, de decirle, órale a Dios Padre? Es que sea discípulo. Ahora, el discípulo no tiene una edad ahí. Cuando el Señor Jesús, aquel que hace que ya no se circuncide más, y Pablo se va a gastar la vida entera hablando de que no debemos ser judaizantes, que la circuncisión dio un paso al costado por un sacramento instituido por Dios, que es bautizar a nuestros hijos, porque nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. ¿Cómo yo tengo el derecho de discipularlos? Para Dios. O sea, no es un derecho porque a mí se me ocurrió, sino porque Dios me lo manda. O sea, yo no lo bautizo ni para que sea salvo, no lo bautizo para quitarle ningún pecado, sino para tener el derecho delante de Dios de educarlo como hijo de Dios. Porque yo no sé si Dios ya lo salvó. ¿Se acuerdan a Juan, el primo de Jesús, llamado Juan el Bautista? La Biblia manifiesta que él era salvo desde el vientre. O sea, hay niños que vienen salvos, pero hay otros que van a creer en su niñez, como Timoteo, que el apóstol Pablo habla de su fe, manifiesta desde su juventud, desde ser muy tiernito. O hay otros como el mismo Pablo, que ya adulto creyeron y que tuvieron que ser bautizados. De hecho, por decir, Felipe el etíope, después de leer las escrituras infructuosamente, le dice a Felipe, bueno, cuéntame qué dice esto porque yo no entiendo. Y cuando él comprende, ¿cuál es la reacción de él? Exacto, dice, ¿qué puedo hacer para ser bautizado? O sea, para que oficialmente tú me sigas instruyendo. El mandato de Mateo, cuando dice, id y haced discípulos a las naciones, tiene una consideración. Esa consideración es ser bautizado. Todo hombre, todo varón nacido en el pueblo de Dios, que iba a participar de los beneficios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo participaban del beneficio de estar reunidos en la iglesia? Miren, acá tenemos muchos niños. Y estos niños, yo sé que ustedes les enseñan a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es tu nombre, niña? Daniela. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y el apellido de tu papá? ¿Y tú tienes el mismo apellido? Eso es lo que te da derecho de llamarlo padre, ¿sí o no? Nosotros, Dios nos mandó una acción legal, legítima delante de Dios, para poder llamarle padre. Y es pertenecer al pueblo de Dios.
No lo hacemos porque esta acción tenga algún poder mágico o que confiere alguna gracia o algún don especial, sino porque Dios lo mandó. Y yo humildemente tengo que doblegarme y decir: Dios, tú lo dijiste así. Yo quiero discípulos, y nosotros tenemos que comprender que esos discípulos tienen esta verdad. Voy a buscar una cita que hasta ahora la pensé, Deuteronomio capítulo 6. El Señor ya hizo público todos sus mandamientos. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios habla de su pacto, de esa tierra prometida, y va a hablar ahora de su descendencia. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos. Yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice al pueblo: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaré, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Dios de generación en generación está mandando a instruir a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿En qué? En la palabra de Dios. Esto es hacer discípulos. ¿Cuál era la garantía de ellos que ellos tenían que hacer esto? Todos los que habían sido señalados o habían sido marcados con un sello. Ese sello en el Antiguo Testamento se llamaba circuncisión. Si nosotros necesitamos que algo sea legítimo, por decir, a nosotros nos entregan un diploma después de haber estudiado en la universidad 5 años, uno, ¿qué es lo que verifica del diploma? Que el sello sea original. Hay un sello que Dios ha puesto a todos los creyentes. En el Antiguo Testamento se llamó circuncisión. En el Nuevo Testamento se llama bautismo. ¿Confiere algún poder? Ninguno. Pero sí te da una garantía, te da algo legítimo. Un sello es útil para un recipiente y no al remitente. Un sello sirve para autenticar, para autorizar algo. Acabo de usar la cita de Esdras, cuando la reina Esther escribe una carta y el rey Asuero, con su sello real, está validando esto. El sacramento no beneficia al que lo da, sino al que lo recibe. Confirma la gracia recibida y son actos de Dios que sellan sus promesas de fe en comunidad de fe. ¿Qué valor tiene? El sello, bueno, el valor está siempre en Dios. No causan ninguna gracia ni ningún poder, ya lo hemos dicho. Voy a avanzar un poquito. Acá está la parte que nuestro hermano Jairo nos había hablado. Son medios de gracia. En su sentido general es un medio de gracia, es una ordenanza de Dios por medio de la cual recibimos en nuestra vida los beneficios del pacto, es decir, los beneficios de la redención comprada por Cristo. Son medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, Él los va a comunicar a través de la oficialidad de su iglesia. Recuerden, el domingo que yo vine pasado, no recuerdo qué fecha fue, pero hablamos de hombres llamados al ministerio, hombres que son ordenados legítimamente. Cuando decimos legítimamente, es que otros hombres antes de nosotros, pastores, hombres de Dios, hombres siervos de Dios que fueron ungidos, que fueron ordenados al ministerio, van a dar fe de nuestro llamado. O sea, nosotros no nos autopromocionamos. Yo no puedo decir, es que yo tengo el llamado. Bueno, yo lo digo,
Pero ¿quién corrobora ese llamado? Tiene que ser otro pastor. Un ejemplo, nuestra hermana toca el violín muy bonito, pero ella tiene que aprender de alguien. Y si ella es un profesional certificado, ella tiene que mostrar esa certificación. ¿Quién avala eso? Una institución dedicada a examinar exclusivamente esa área de la música, para decir, es una licenciada en música. Un ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos oficiales, hombres de Dios que evalúan lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros decimos. No hay una autopromoción. No puede nacer una iglesia en el corazón de un hombre, porque la iglesia es de Cristo y es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres que fueron a fundar una iglesia fueron enviados por alguien. ¿Se acuerdan? Pablo, ¿a quiénes envió? A Timoteo. Dice, por esta causa, bueno, ese fue a Tito, te mandé a Creta, para que corrigiera lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente en Creta? En Creta había una iglesia, pero no había oficiales. Oficiales que dan testimonio de estos sacramentos dados por Dios, que son sacramentos que tienen que estar bajo la palabra, que tienen que ser en comunidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros atestiguamos lo que se está haciendo, lo que el hombre de Dios está haciendo. Entonces, en este orden de ideas voy a repetir los 4 fines para que fueron dados los sacramentos. ¿Ustedes se acuerdan? Comunican a Cristo y sus beneficios. Que Cristo ganó un pueblo para sí. ¿Quién se puede autodenominar salvo? Nadie. Pero todo aquel que es salvo tiene que pertenecer a una iglesia, a una familia de Dios, a una iglesia local. Yo no puedo decir, no, es que yo soy salvo y me voy a reunir en mi casa, voy a leer la palabra, le doy los sacramentos a mi esposa, a mis hijos y tenemos una iglesia. ¿Cuál es la razón? Que Dios instituyó oficiales dentro de la iglesia y la iglesia es un cuerpo. Ahora, ese cuerpo de iglesia sí envía personas y envía misioneros, y muchos de esos misioneros comienzan su iglesia o comienzan la iglesia local en la casa, pero hay el respaldo de una iglesia. Pablo muchas veces manifestó esto con Timoteo, con Tito y con otros hombres que él envió y colocó. No, ninguno de ellos se autocolocaron ni se promocionaron. Y ese es el orden de la iglesia, y siempre ha sido el orden de la iglesia, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No ha cambiado el sentido eclesial de la iglesia. La segunda idea de los sacramentos es que confirma al creyente que es partícipe del cuerpo de Cristo. O sea, yo no soy un loco que estoy creyendo. Bueno, aunque hace poco nos encontramos con un pastor que pensaba igual que nosotros, de la unidad de la palabra de Dios como uno solo, que estaba enseñando en la iglesia el Dios de pacto, no de pactos, sino de pacto, y estaba hablando de los sacramentos de manera correcta. Y él decía, es que llevo años y yo pensaba que era el único, ya me sentía loco, hasta que lo encontré a ustedes. No, es verdad, y él está en Chía, y está con una obra muy bonita en Chía y otra en el Rosal, pero él decía, yo me sentía que estaba mal, porque él no tenía influencia de ningunos otros pastores, sino él estaba estudiando muy juicioso. Pero ¿qué es lo que hacen los sacramentos? Confirmar al creyente que es partícipe del cuerpo de Cristo, que hace una diferencia de los que están fuera de la salvación, o fuera de la comunidad pactual, o fuera de la comunidad del reino de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, tenemos derechos y privilegios en la iglesia. Si usted no pertenece a una iglesia, si usted no viene,
Nadie se preocupa. Si a usted le pasa alguna situación, nadie lo va a auxiliar dentro de la iglesia. Posiblemente Pepito, Pepita, el primo, el amigo, el gato, qué sé yo. Pero no va a ser la iglesia y no va a ser de Cristo. Por decir, hoy nosotros en la iglesia teníamos una hermana que tiene una situación. Yo me enteré hasta hace poquito. Las hermanas se reunieron y le juntaron una ofrenda para la hermana. ¿Quién pone eso? El Espíritu de Dios. Pero eso hace una iglesia. Eso hace una iglesia. Y también nos compromete solemnemente a servir a nuestro Señor. Bueno, ¿tienen preguntas sobre el bautismo? Hablaba de unos medios de gracia, que era por ejemplo la oración, La iglesia, la disciplina, la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, pues uno tiene un crecimiento espiritual, es un medio de gracia. Amén. Cuando uno ora, uno tiene un crecimiento espiritual, es un medio de gracia. Cuando uno va a la iglesia, uno tiene un crecimiento espiritual también, es un medio de gracia. Cuando uno es disciplinado, uno tiene un crecimiento espiritual también. Dígamelo a mí, yo fui disciplinado. No es verdad, no vayan a pensar que yo fui un santo. Yo fui disciplinado 6 meses en mi iglesia. Cuando uno es bautizado, uno tiene un crecimiento espiritual porque es un medio de gracia. Y cuando uno va a la cena del Señor, uno tiene un crecimiento espiritual. Porque si decimos que sí hay un crecimiento espiritual, significa que los bautismos y la cena del Señor sí generan algo en el alma. No simplemente serían unos símbolos que Muy bien, Jairo, muy bien, y eso es muy importante lo que Jairo está diciendo. Son medios de gracia, pero ojo con lo que yo voy a decir. No es que confieran ningún poder, no confieren ningún poder, no hay nada sobrenatural, sino como se usa en la comunidad del cuerpo de Cristo, se usa bajo la palabra de Dios, bajo la fe y la dirección del Espíritu Santo. Claro que está haciendo algo en nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo en nosotros? Los ya bautizados están reafirmando su compromiso con Cristo, están recordando esa ceremonia. Por lo menos a mí me pasa eso. Cuando yo voy a bautizar a alguien por ser el pastor, ¿a mí qué me sucede? Yo estoy recordando que pertenezco a Cristo, que Cristo me señaló, me marcó. Recuerdo que mis hijos pertenecen a Cristo, que no son míos. Sí, se dan cuenta, nuestra fe es alimentada. Cuando por eso nosotros no decimos, ay, es que cada primer domingo voy a ver si puedo participar de la cena. No, nosotros tenemos que participar, no solamente es el día del Señor, nos tenemos que preparar, porque participamos de la comunión con Cristo. ¿Sí te das cuenta? Y es verdad, o sea, el no hacerlo es grave pecado. Voy a hacerles un ejemplo. Moisés, ¿cuántos hijos tuvo? Con Séfora. 2, uno por lo menos creo que se llama Gersón. ¿Y el otro? Ay, yo no me acuerdo. Resulta que Dios llama a Moisés, ¿se acuerdan? Y lo envía con una tarea muy importante. ¿Cuál era? Muy bien, y Moisés dice, bueno, después de que Dios lo convenció, dice, yo voy. Y dice la Escritura que en el momento en que él está yendo para Egipto, Dios iba a salir a su encuentro. Y no era para saludarlo, no era para darle ninguna bendición, sino era para matarlo. ¿Cuál era la razón? Muchas gracias, hermano. ¿Cuál era la razón? Dice que la mujer, cuando se dio cuenta que Dios iba a salir a matarlo, fue corriendo, cogió un pedernal y al pobre muchachito, y cogió el pedacito y se lo tiró a los pies de Moisés, como diciéndole, te salvé la vida, lo que tú tenías que hacer. Y es muy interesante, porque es un mandato de Dios, que no tiene que ver con nosotros, creerle a nuestro Dios lo que Dios ha hecho. Por eso es un medio de gracia, es un medio que comunica la gracia, que comunica que pertenecemos a Cristo, que nos debemos a Cristo, que somos de Cristo.
Así tomamos el bautismo y así tomamos la cena del Señor. O sea, cuando nosotros participamos de la cena del Señor cada primer domingo, como lo ha establecido posiblemente la iglesia local, yo me preparo. ¿Por qué? Porque yo tengo que confesar mis pecados. Dice, pruébese a sí mismo cada uno. Cuando tú te examinas delante de la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado que tienes? Soy pecador. Miren, no hay otro resultado. No importa si tú estuviste de rodillas toda la semana, no importa si diste tus mejores ofrendas, si tú trataste bien a todo el mundo, el resultado, como Dios conoce tu corazón, es: yo soy pecador. Y es cuando uno dice que uno tiene que, dice, examínese, pruébese cada uno y participe. Es lo más humillante que pueda haber para nosotros, para participar del sacramento de la cena del Señor, porque es un banquete donde Dios está poniendo su cuerpo y su sangre, y dice: todo el que crea que pueda participar, pruébese, pero participe. O sea, yo sé que soy pecador, que soy injusto, y me dice: participe, coma y beba. Diga: yo pertenezco. ¿Pertenezco a quién? Al santo Dios de Israel, al santo Dios que no cometió pecado, que soy parte del pueblo de los santos, de los redimidos. Eso a mí me avergüenza profundamente, me humilla, porque yo no soy digno de estar en el lugar que Cristo me está invitando a estar, porque por mis méritos solo merezco la muerte. ¿Y la cena qué hace? Fortalecer nuestra fe, ver quiénes somos nosotros y ver toda la gracia, la misericordia, la benevolencia, la condescendencia de nuestro Dios para con nosotros. Si esa es la comprensión de la cena, es la comprensión que debemos tener del bautismo, porque la salvación no es por obras. ¿Sí me comprenden? La salvación no es por obras. No hay ninguna obra que podamos hacer delante de nuestro Dios, y tenemos que reconocer eso. Muy bien. La iglesia cristiana, la iglesia bíblica, la iglesia que procede de la Reforma, nunca ha creído en el rebautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal, un signo, un símbolo que se hace una sola vez y para siempre, y no depende del hombre que la ministra. Un ejemplo: me bauticé y luego me entero que el pastor que me bautizó era adúltero. ¿Me tengo que volver a bautizar? No. Que no, que el pastor era homosexual. ¿Me tengo que bautizar? No, porque el sacramento no depende de la persona que lo ministra ni lo confiere. ¿Qué sí tenemos que tener cuidado? Que el bautismo se debe de hacer por un ministro debidamente ordenado para esta tarea. Por eso los pastores de nuestras iglesias, y cuando digo de nuestras iglesias, estoy hablando de las iglesias bíblicas, reformadas, presbiterianas, que dicen que deben ser debidamente ordenados, y son ordenados como ministros de la palabra y de los sacramentos, porque para eso fuimos llamados los pastores. Los pastores no fuimos llamados para la visitación, aunque visitamos. No fuimos llamados para la oración, aunque oramos, sino para predicar la palabra y dar testimonio de la obra de Cristo a través de la ejecución correcta de los sacramentos. Entonces, una persona que ha sido bautizado, por decir, en una iglesia, qué sé yo, sí, pero fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fuiste bautizada con agua, perfecto, es un bautismo correcto. No tengo que volverme a rebautizar,
porque no depende ni del hombre, sino hubo que usarse la palabra de Dios, la fórmula bíblica y los elementos bíblicos. Que si fuiste bautizada a los 8 años, a los 7 años, a los 12, a los 15, a los 20, a los 30. Nuestro deber es que frente a la comprensión de los sacramentos como lo estamos haciendo, es correr al paso de obediencia. Que no nos pase lo de Moisés. Porque estamos diciendo que los sacramentos representan a Cristo, pero también representan la obra del Espíritu Santo. El sacramento del bautismo simboliza o representa en forma adecuada que el Espíritu Santo ha caído sobre la persona a la que se bautiza. En el caso del adulto, se trata de bautizar con agua a los que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esa es la confusión que nosotros tenemos, porque muchos de nosotros hemos llegado ya adultos a la fe y queremos ser bautizados, pero cuando la persona ya es adulta, obviamente yo tengo que decirle y preguntarle, ¿tú crees? ¿Su bebé cómo se llama? Eric Santiago. Pero olvídense que a Eric Santiago le voy a decir, Eric, ¿tú crees? No, yo tengo que bautizarlo en la comprensión de fe de los papás, que los papás dicen, mi hijo pertenece al pueblo de Dios. Posiblemente Dios ya lo salvó. No me van a decir de antes de la fundación del mundo. Estamos hablando en su vida real. Posiblemente ya es salvo. O posiblemente va a ser salvo en el momento del bautismo. O posteriormente cuando crezca a los 3, 4, 5, 10, 8, 9, a los 20 años. Yo conocí un pastor que él dijo que después de estar 20 años en el ministerio, conoció al Espíritu de Dios y conoció a Cristo. Pero predicó 20 años. ¿Y qué culpita esa iglesia, no? Pero fue salvo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, nosotros no sabemos en el momento. Si nosotros supiéramos, tuviéramos el bautismo como una idolatría. Pero nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que el Espíritu Santo, o sea, en la ceremonia del bautismo estamos diciendo que está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Es una manera ceremonial de recordar la promesa de que el Espíritu Santo desciende sobre el creyente. Y cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, mora de ahí en adelante para siempre, por la eternidad. Ratifica la obra de Cristo. El bautismo es sello externo del pacto de gracia que Dios hace con nosotros en el nombre y por la mediación de Cristo, y solamente por Él. Es la puerta de entrada a la iglesia visible de Cristo, por la cual todo aquel que de veras cree en Cristo como su Salvador y está arrepentido de sus pecados puede entrar conforme y a formar parte de la iglesia de Cristo y debe ser bautizado. También nos habla de la unión con Cristo en el pacto de gracia, el bautismo como signo y sello de fidelidad de nuestro Dios, y nos habla, y esto es muy importante, de una relación pactual. ¿Qué es lo que está diciendo? Que somos un pueblo de generación en generación. Dios, ¿cómo ha tratado a su pueblo? La promesa que yo he recibido, la reciben mis hijos. Yo no sé si todos mis hijos van a ser salvos, pero es una promesa que reposa en ellos, que solamente Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo y la fe que les da, podrá mantener en sus corazones. De hecho, el otro día yo le preguntaba a mi hija si ella se casaría con un cristiano o con un presbiteriano. Y ella me dice, no, yo tengo que casarme con un presbiteriano. Un cristiano normal no comprende las cosas que nosotros comprendemos. Pero es por su cosmovisión. ¿Sí se dan cuenta? Porque es diferente. Nosotros tenemos toda la unidad pactual. ¿Qué tiempo tenemos, pastor? Perfecto. Solo es para ya suplir preguntas, básicamente. Creo que ya hemos dicho todo y está claro. Mis amados hermanos, el bautismo no salva, la cena del Señor no salva, pero son expresiones ceremoniales que Dios mandó, que Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió y que Él cambió.
Ya no se circuncida, ya no hay sangre, ya no hay dolor, ya no hay amargura. Ahora hay una fiesta cuando tú bautizas. Hay una confesión de quién es mi Señor. Cuando yo soy adulto y me bautizo adulto. Pero cuando yo bautizo a mis hijos, estoy haciendo un doble acto de fe. Así como cuando Abraham levantó el cuchillo para tomar la vida de Isaac. Él lo hizo en un acto de fe. ¿Solo porque lo hizo? Porque dice que le creyó a Dios. Sabía que Dios lo levantaría de los muertos si fuera necesario. Porque Dios le había dicho que su generación era la receptora de su promesa pactual. Y que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. O sea, en ese acto de confianza para con nuestro Dios es que bautizamos a nuestros hijos. No los bautizamos por un rito ceremonial, ni un rito sacramental, sino porque Dios nos dice que lo debemos hacer. Nuestros hijos deben confesar a Cristo también llegado el momento, y lo harán. A eso nosotros como iglesia les llamamos una confesión de fe. ¿Cuál es la razón? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hasta los 12 años aproximadamente, pertenecían a papá y a mamá. Y después de los 12 años eran entregados al cuidado de los ancianos, de los pastores de la iglesia. Y eran quienes nos los instruían. De la misma manera nosotros creemos que nuestros hijos, por decir, nuestros niños reciben escuela dominical, aparte de la escuela dominical ordinaria. Pero cuando ellos llegan a los 12 años, inmediatamente pasan a la escuela dominical con los adultos. Porque Dios es el que los está instruyendo a través de la palabra. Nosotros no pensamos que ellos necesitan un programa de jóvenes, ni de jovencitos, ni juveniles. Necesitan de la palabra de Dios. ¿Y qué es ese derecho que se los da? El ser bautizados, el pertenecer a la iglesia. ¿Tienen preguntas hasta aquí, mis hermanos? Mi hermana Sandra tiene preguntas. ¿Seguro? Los dos sacramentos que la iglesia de Cristo practica, los tiene que hacer en un culto público, los tiene que hacer dentro del día del Señor y precedidos de la palabra de Dios. Si no hay predicación, yo no bautizo. Si no hay predicación, no hay cena del Señor. Y no es individual, porque ellos no confieren gracia. Aquel que va a fallecer, tenemos un hermano que está en la UCI de otra iglesia que tiene H1N1, parece que va a morir, es un hombre joven, pero le dio esto. Nosotros no le vamos a llevar la cena. Él ya es salvo, estamos orando por él. Y si él muriera en esta situación, confiamos simplemente que se nos adelantó. Simplemente que nos adelantó. ¿Por qué? Porque los sacramentos no confieren gracia, ni poder, ni perdón alguno. Son manifiestos dentro de la iglesia, precedidos por la palabra de Dios, precedidos por un ministro debidamente ordenado. La razón es porque son para alimento espiritual de nuestra fe o alimento teológico. ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que hacer eso. La cena no es algo que, llevémosle el pancito y la copa de vino con una comisión especial a alguien. No es necesario. Esa persona ya tiene al Espíritu de Dios, ya es salva y ya descansa en el Señor. Ahora es completamente diferente si nosotros estamos predicando en un hospital, alguien confiesa a Cristo, ¿sí? y quiere que oremos por él. Es completamente diferente. Ahora, si quisiéramos hacerlo de la cena o del bautismo, tendría que ir toda la iglesia. Porque recuerden que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y si la iglesia va a estar presente, pues se puede hacer bautismo y se puede hacer la cena del Señor.
¿Sí es claro? ¿Preguntas? Jairo, ¿preguntas? Su merced. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿A qué edad se puede bautizar? ¿qué dice Génesis 17? De los 8 días en adelante estamos en mora. Ahora, no es una regla los 8 días, ¿por qué razón? Porque hay mamás que no se recuperan de un parto rápidamente. Hay niños que nacen prematuros y tienen que ser bebés canguros 2-3 meses. O sea, nosotros tenemos que tener algunas consideraciones. Nosotros tenemos un hermano de otra iglesia que su bebé nació 2 meses antes. ¿Sí? Y hasta ahora sigue siendo bebé canguro. Entonces imagínense, entonces nosotros no le vamos a decir, ya bautizó a su hijo, está en pecado. No, sino en cuanto pueda, debe hacer. Es una comprensión. Nuestros niños deben ser marcados porque es el derecho que les da ser discípulos de Cristo. Y es algo que nosotros no podemos evitar. Ahora, voy a hacerles una aclaración que posiblemente no me han preguntado, pero posiblemente puede suceder. ¿Qué sucede cuando solo uno de los dos padres es creyente? ¿Podemos bautizar a nuestros hijos, pastor? Claro que sí. Solo con que uno de ellos sea miembro de la iglesia, porque a través de eso dice, vuestros hijos son vistos santos. O sea, por medio de mi fe, mis hijos son apartados. O sea, cuando digo son santos, no estoy diciendo que sean sin pecado, sino que pueden pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, si en el caso, si la mamá es la mujer cristiana, pues debe de hablar con el esposo y hacerle comprender que a pesar de que él no tiene la misma fe, pues la apoye en ese acto de fe. Si la apoya, hay que bautizar. Si es caso del varón, el varón está obligado a decir, voy a bautizar a mi hijo, pese si la esposa no comprendiera. En el caso de la mujer, por la sujeción de la mujer, ella sí debe pedir el consentimiento del esposo y procurar no ofenderlo por causa de Cristo y de la iglesia. Es un acto muy bonito, es un acto donde estamos diciendo nuestros hijos pertenecen a Cristo. ¿Sí es claro? ¿Preguntas? ¿Terminamos? Están muy ávidos de terminar, pastor, estamos en sus manos.